Desde luego que no es fácil hablar de la lucha maderista en 1910 y 1911 sin mencionar los sucesos protagonizados por los hombres que lucharon en el norte contra Porfirio Díaz. No en vano, la toma de Ciudad Juárez fue un suceso clave para que el porfiriato llegara a su fin. Sin embargo, dejamos de lado que Madero fue apoyado por un grupo que ni él ni muchos otros hubiesen imaginado, a causa de que los combates del norte gozaron de gran difusión, mientras que el levantamiento en los estados del sur muchas veces es obviado, a pesar de que dichos estados son los que más comprometían al gobierno y su sede en la capital. Vamos a contar una historia llena de anhelos de libertad, de justicia, la historia de una lucha por el bien común, misma que no terminó de la mejor manera posible. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta la lucha zapatista. Durante 1911, los maderistas combatían en el norte. Sin embargo, en el sur del país, habían otros hombres inconformes, sobre todo campesinos. Muchos de ellos discutieron la idea de apoyar al maderismo debido a que el Plan de San Luis sugería la devolución de las propiedades a sus dueños legítimos, mismas que habían sido tomadas por los grandes hacendados. De lo que se habla poco es de que muchos otros surianos se negaban a brindarle el apoyo a Madero, debido a que desconfiaban de él, al ser un burgués y amigo de muchos porfiristas. De una u otra forma, durante marzo de 1911, dirigiendo a un grupo de campesinos, Emiliano Zapata entró en la lucha maderista, sabiendo que no habría vuelta atrás. Zapata había sido un pequeño propietario, gran domador de caballos y excelente jinete, valiente como pocos, y por eso se convirtió en el líder de su pueblo. La lucha comenzó con algunos familiares y amigos de Emiliano, entre Cuautla y Jojutla. De marzo a mayo de 1911, los morelenses, a quienes comenzaron a llamar zapatistas, incrementaron el número de efectivos en sus filas y ocuparon las principales ciudades de la entidad. Después de que Porfirio Díaz abandonara la presidencia, buscaron entablar contacto con Madero, el supuesto vencedor. La primera gran decepción llegó cuando Madero aceptó que un político porfirista tomara la presidencia interina, y dicho presidente escuchó las quejas de los hacendados de Morelos, debido a que los hombres del sur continuaban en pie de lucha. Madero intervino, buscando que los zapatistas abandonaran las armas. Desde luego se negaron. De hecho, Francisco I. Madero fue a Morelos personalmente, donde todavía se apreciaba cierta cordialidad entre él y Zapata. Muchos decían que los dos eran hombres de buena fe. Madero prometió que se formaría una comisión para atender la cuestión agraria y comenzar con las acciones a la brevedad. Los zapatistas aceptaron y comenzaron un desarme progresivo durante julio de 1911. La cuestión era que el presidente interino no pensaba igual. Sin más, envió una poderosa columna militar encabezada por Victoriano Huerta. Su objetivo era desquitarse de los hombres del sur y hacerles pagar las afrentas cometidas contra los hacendados de Morelos. Madero intervino de nueva cuenta, ofreciendo la posibilidad de nombrar a un gobernador que atendiera el programa agrario. Los zapatistas nuevamente aceptaron. Lamentablemente, Victoriano Huerta continuó con las hostilidades y la comunicación entre Madero y Zapata llegó a su fin. Emiliano se sentía traicionado
y se declaró opositor a Madero, y a los pocos días de que éste ocupara la presidencia se dio a conocer el Plan de Ayala. Dicho plan sería la gran bandera del zapatismo. Si quieres conocer todos los detalles, ya tenemos un video hablando de su contenido. Fue así que el Ejército Libertador del Sur se convirtió en uno de los mayores problemas para el gobierno maderista, ocupando plazas en Morelos, en Tlaxcala y Puebla, lo mismo que en algunas zonas del Estado de México. Madero no fue capaz de poner fin a la lucha zapatista y tampoco se atrevió a negociar con ellos. Los periódicos de la época decían que los hombres del sur eran peligrosos y hacían caricaturas de Emiliano en las que lo hacían parecer un salvaje. Se mantuvieron en pie de lucha contra Madero durante más de un año. Durante 1913, Madero y su gobierno desaparecieron. Luego de un golpe militar, fue que Victoriano Huerta ocupó la presidencia. De una u otra forma, los zapatistas siguieron luchando contra el nuevo gobierno. Victoriano Huerta sabía que Zapata y su gente habían sido opositores a Madero, de modo que intentó llamarlos para unirse a su gobierno. Desde luego que se negaron, y el Plan de Ayala manifestó su oposición al gobierno huertista. Llegó el año de 1914 y debido a que Huerta prestó mayor atención a la lucha del norte, el ejército del sur se fortaleció notablemente, no solo en la cuestión militar, sino en la ideológica, incorporando a grandes intelectuales de la época, como Antonio Díaz Soto y Gama, Manuel Palafox y Octavio Paz Solórzano, siendo algunos de los principales asesores de Zapata y grandes forjadores del discurso zapatista. Después de que el gobierno huertista llegara a su fin, los zapatistas formaron parte de la Convención de Aguascalientes, donde se definiría el nuevo gobierno y al nuevo enemigo, los constitucionalistas. Dicha convención adoptó el Plan de Ayala y Zapata, junto a su gente, a la par de los villistas, ocuparon la capital. La cuestión fue que Villa, Zapata y el presidente interino nunca se entendieron, lo que permitió que los constitucionalistas se fortalecieran. La idea era que los villistas se abastecieran en el norte y defendieran las plazas ocupadas, mientras que los zapatistas defenderían la Ciudad de México, evitando el avance de las tropas obregonistas desde Veracruz a la capital. Durante 1915, Villa fue vencido en el Bajío. Los zapatistas intentaron defender a la convención, lo que no tuvo éxito. Durante 1916 ya estaban nuevamente en los estados del sur, debilitados y vencidos, sin dejar de lado su esmero por dar continuidad a la lucha contra el nuevo gobierno. Ya para esos años, el zapatismo no era una alternativa política viable, solo era cuestión de tiempo para que el ejército zapatista llegara a su fin. Lo peor fue que, al interior del mismo, se presentaron varias traiciones y para 1918 y 1919 ya estaban totalmente sitiados debido a que las tropas federales habían ocupado Morelos. Sin suficientes elementos, sin armas y sin municiones, fue asombroso que los zapatistas lograran continuar luchando durante tanto tiempo. Después sucedió lo que todos sabemos. Durante el mes de abril de 1919, Emiliano Zapata fue emboscado por los hombres del general Pablo González en Chinameca. Ahí acabaron con él. Después de un año, los zapatistas que habían sobrevivido simpatizaron con Álvaro Obregón cuando éste se sublevó en contra del primer jefe.
Desde luego que muchos de los agravios fueron enmendados, mientras otros siguen vigentes hasta nuestros días. Después de casi 2 décadas, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, muchos de los anhelos de los zapatistas finalmente se cumplieron. Lamentablemente, otros de los que comenzaron con aquella lucha esperaron por siempre una justicia que jamás llegó. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos like y suscríbete para más trabajos. Gracias.